Hola, espero que anden bien. En esta clase vamos a continuar con el tema que venimos viendo acerca de los intervalos y su relación con las escalas. Así que así sin más, comenzamos. Los intervalos tienen una fuerte relación con las escalas. A su vez, los intervalos los podemos clasificar como melódicos, como también los podemos pensar como armónicos. Se suele decir que un intervalo es melódico cuando lo relacionamos con el contexto, con la cuestión y el aspecto horizontal, así como con el comienzo y final, antecedente y consecuente, que lo vemos plasmado siempre en las dos notas que forman cada intervalo. En cambio, los intervalos armónicos tienen que ver con el aspecto simultáneo y vertical, y principalmente vamos a ver el grave y el agudo, ya que en los intervalos armónicos siempre vamos a encontrar el grave abajo y el agudo arriba. Esto no es así en los intervalos melódicos, ya que podríamos empezar con el más agudo primero, como en este caso, y terminar con el grave, o con el más grave primero y el más agudo después. Continuando con el tema de los intervalos melódicos, otro aspecto importante es el rango, que tiene que ver con el tamaño de los intervalos. No es lo mismo el tamaño de este intervalo entre do y re, es la distancia más chica que podemos encontrar entre dos notas, no pudiendo agregar ninguna otra nota que no sea ni re ni do dentro de este rango. No así dentro de este intervalo entre si y mi, que podrían entrar varias notas, como do y re, en el trayecto en el camino que separa la distancia entre las notas si y mi. Y por otro lado, aquí tenemos un rango un poco más pequeño que el anterior, pero con la diferencia, como dije anteriormente, de que cambia la relación grave-agudo. Empezamos con el sonido más agudo primero para terminar con el más grave después. Continuando con este último aspecto, vamos a pensar a los intervalos de dos modos distintos también. Por un lado vamos a tener los intervalos simples, que son aquellos que se dan dentro del marco o del rango de una octava. La octava es un intervalo que, si bien lo vamos a ir viendo y desarrollando más, tiene que ver con la repetición de una misma nota en un rango diferente pero inmediato. A su vez, los intervalos también podrían ser compuestos. En este caso, la distancia de octava es superada. Y si, por ejemplo, nosotros empezaríamos de este sonido y vamos más allá de este, que sería la repetición del mismo sonido una octava más abajo, llegando a este sonido, tendríamos un intervalo como una doceava. En cambio, si empezaríamos aquí y vamos hasta acá, esa distancia sería de décima. Por ahora vamos a estar con los simples, no solamente en este video, sino en todo lo que acometa este curso. Empezamos por las segundas. Las segundas, como dije anteriormente, son aquellos intervalos donde no podemos intercalar ningún otro sonido entre las notas que forman ese intervalo. Por ejemplo, do y re, o re y mi. Podríamos seguir con mi, fa, y así sucesivamente. Luego continuaríamos con las terceras. Siempre dentro del marco de la escala vamos a encontrar todos los intervalos. En el caso de las terceras sí podemos encontrar un sonido entre do y mi. Luego podríamos encontrar entre re y fa la nota mi. Y así. Lo mismo con fa, nada más que ahora con fa la distancia ya se acrecentaría, ya que tendríamos re y mi, dando siempre este intervalo de cuarta, que se da entre do y fa, o entre re y sol. Luego vendría
do y sol, formando una quinta. Fíjense que es interesante ver de manera más gráfica cómo ya estos escalones, no sé por qué no me deja. Fíjense, acá pongo las notas que entrarían en el medio. Do, re, mi, fa, sol, o sea que formarían 5. De do a re sería una segunda, de re a mi una tercera, de do a mi una tercera, a fa una cuarta, hasta llegar al sol. A su vez, vamos a encontrar otra quinta entre re y la. Y podríamos seguir encontrando quintas en la medida que sigamos dentro del rango que nos ofrecen las notas de la escala. Luego tendríamos la sexta, que sería una situación muy similar, nada más que ya con un escalón más, para terminar con la séptima, donde tenemos 7 notas entre el do y el si, y 7 notas entre re y do, y podríamos continuar con mi, re y así sucesivamente. La octava, como dije anteriormente, ya la estuvimos presentando, por eso no la agregué a este cuadro. Por ahora nos vamos a quedar con las segundas, es lo que más nos importa, dentro del contexto siempre de lo que es la escala. Las segundas pueden ser mayores o menores. Las segundas mayores son las más frecuentes, son las más fáciles de reconocer mediante la audición y son las más fáciles también de afinar. En cambio, las segundas menores son la mitad en cuanto a su rango de lo que es una segunda mayor. A pesar de que son menos frecuentes, justamente aportan variedad. Y esa variedad nos ofrece un contraste que nos va a servir de guía para poder reconocer más fácilmente la estructura y las escalas. Vamos con la escala mayor. Fíjense cómo podemos apreciar esta relación entre los sonidos contiguos que van formando segundas, entre do y re, entre re y mi, entre mi y fa, y así sucesivamente hasta llegar al si y el do. Las notas de la escala, por una cuestión de organización, a veces es más fácil entenderlas como grados. Do sería el primer grado, re sería el segundo, mi el tercero, fa, sol, todo hasta llegar a do, que volvería a ser el primero que se repite arriba. Claro, si estamos yendo en sentido vertical. Como dije anteriormente, las segundas mayores son el intervalo más común dentro de todas las segundas, por lo cual no les voy a hacer ninguna aclaración. Basta con que yo ponga el número 2 y ya se sobreentiende que es una segunda mayor. Fíjense, entre el primero y el segundo grado, o sea, do y re, tenemos una segunda mayor. Lo mismo entre el segundo y el tercero, que sería re y mi. Entre el cuarto y el quinto, fa y sol, tendríamos otra segunda mayor. Y entre el quinto y el sexto, otra segunda mayor, como también entre el sexto y el séptimo. Fíjense, en cambio, las segundas menores solamente aparecen entre el tercero y cuarto grado, entre mi y fa, y entre el séptimo y el primero, entre si y do. A continuación, lo que voy a hacer va a ser empezar a poder diferenciar las segundas mayores y las menores con diferentes colores. En el pentagrama lo voy a hacer primero, como está acá, con el color rosa, y luego lo voy a hacer con otro color para la segunda mayor. Pero por ahora, antes de continuar, quisiera hablarles de un tema muy importante. Las segundas mayores se las suelen conocer como tonos. O sea, cuando hablamos de segunda mayor y de tono estamos hablando de lo mismo. En cambio, las segundas menores se las suele también llamar semitonos, por lo cual, si hablamos de semitono, también estamos hablando de segunda menor. Y a su vez, en un sentido más amplio, tanto los tonos, los semitonos, segundas menores y segundas mayores, se los puede pensar
como grados conjuntos, que quiere decir esta relación de segundos, estas segundas que son contiguas, que son sonidos vecinos. Volviendo al tema de la escala mayor, y de que, como dije anteriormente, los semitonos los vamos a marcar con este color. En cambio los tonos, o segundas mayores, con el color azul. Fíjense. Nuevamente, aquí voy a marcar con el mismo color los semitonos. Y a continuación vamos a ver esta diferencia de manera mucho más gráfico con un teclado. Fíjense cómo en el teclado podemos verlo con mucha más claridad, esta relación entre segundas mayores y menores, como vamos a empezar por acá. Fíjense, entre do y re tenemos un tono. Para ir de do a re tenemos que pasar por do sostenido. Ahora, si vamos de re a do, tenemos que pasar por re bemol. Entre re y mi también vamos a tener un tono y vamos a tener que pasar por un sostenido o por un bemol si queremos descender hacia el re. Entre fa y sol exactamente lo mismo. Entre sol y la igual. Y lo mismo entre la y si. Ahora fíjense cómo es mucho más gráfico entender la distancia del semitono entre mi y fa, ya que no tenemos ningún sostenido bemol en el medio. Es simplemente la distancia en que hay entre estas dos notas, entre estas dos teclas. Por eso se le dice semitono, porque constituye la mitad del tamaño de una segunda mayor o tono. Lo mismo sucede entre si y do. Acá podemos ver, bueno, todos los sostenidos y bemoles. Do sostenido para ir a re bemol para ir a do, y así. Pueden tomar una captura. Continuamos. Vamos ahora con las segundas menores. Como dije anteriormente, las segundas menores constituyen la mitad del rango y tamaño de una segunda mayor. Es el intervalo en consecuencia más pequeño. Y en consecuencia lo vamos a tomar como la medida de referencia para poder medir el resto de los intervalos. Voy a hacer dos columnas imaginarias aquí, donde voy a poner el intervalo y la cantidad de semitonos que lo forman. El tono segunda mayor ya sabemos, lo repetí varias veces, pero nunca está de más, 2 semitonos. En cambio, una tercera menor está constituida por 3 semitonos. Una tercera mayor por 4. Una cuarta justa por 5 semitonos. Una cuarta aumentada por 6 semitonos. Y una quinta justa por 7 semitonos. Ahora, lo que voy a hacer es mostrarle un cuadro que les voy a compartir, donde me tomé el trabajo de hacerlo y poner todas las relaciones de tonos y semitonos en dos columnas diferentes. O sea, si queremos interpretar, por ejemplo, una tercera mayor, la podemos pensar solamente como 4 semitonos. Por ejemplo, a ver, lo voy a marcar. 4 semitonos. Bueno. Como acá, ¿no es cierto? O lo podemos pensar como 2 tonos. Pero por ejemplo, si queremos pensar cómo estaría formada una quinta justa, lo podemos pensar como 3 semitonos más y un tono. A ver si lo puedo hacer un poquito más claro. A lo mejor así, ¿no es cierto? O lo podemos pensar como 7 semitonos. Como verán, los semitonos son siempre una distancia casi absoluta, no hay otra medida de pensarlo de otra forma. En cambio, pensarlo entre tonos y semitonos nos da una manera de entenderlo más abstracta, más mixta, pero que nos va a servir también. Volviendo ahora con esta nueva manera de entender y de medir los intervalos, vamos a salir de este cuadro. Y acá esta distancia también la voy a representar. Habíamos representado en esta columna solamente los semitonos. Ahora en esta columna voy a agregar los tonos y los semitonos.
Esto ya lo sabíamos. Fíjense acá cómo nos da una suma, tono más semitono. Acá nos da 2 tonos. Acá también nos vuelve a dar una suma. 2 tonos más un semitono formarían una cuarta justa. 3 tonos, una cuarta aumentada. Y 3 tonos, y esto está mal, en realidad es un semitono. Lo tengo que corregir. Una quinta justa. Pero entonces, ¿cómo debemos interpretar los intervalos? Porque mientras estuve hablando y presentando, han aparecido intervalos como las terceras mayores y los intervalos justos, que aparentemente no tienen ninguna aclaración. Bueno, por un lado lo tenemos que empezar de manera muy ordenada y sistemática. El número del intervalo siempre lo vamos a poner a la izquierda. Dentro del número van a entrar, no solamente en este video, sino a lo largo de este curso, los intervalos que dije anteriormente que eran los simples, como la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Y este número va a estar dado por el nombre de las notas. Más adelante vamos a ver que hay contradicciones, que las vamos a conocer con el nombre en armonía, pero lo vamos a desarrollar en otro video. Continuamos. La otra parte del intervalo importante que tenemos que tener presente es el tipo. Dentro del tipo es como pensar la calidad y la categoría de ese intervalo, ya que el número en sí no nos dice nada. Los 3 tipos más primarios, por decirlo de alguna manera, son el tipo menor, o sea, el intervalo menor, el intervalo mayor y el justo, que se pueden complicar, se pueden alterar en intervalos disminuidos y aumentados, que vamos a ver probablemente en otro video cómo se hace, pero a grandes rasgos le adelanto que los intervalos menores se pueden disminuir más aún, convirtiéndose en disminuido, igual que los justos se podrían disminuir pasando a ser disminuidos, y los intervalos mayores se pueden aumentar, alterarse, de manera que queden aumentados, igual que los justos. Continuamos con la segunda mayor. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, las notas serán do, re. Acá lo vemos en el pentagrama y aquí arriba voy a mostrar cómo lo debemos graficar. Hasta acá está correcto, no hace falta agregar más nada, pero si les sirve de guía, puse la T de tono. Otro ejemplo. La tercera menor. Fíjense, las notas re, fa, que son el segundo y el cuarto grado de la escala de do mayor. Y acá sí tenemos que poner la M minúscula, porque no es una tercera mayor. La tercera mayor, recuerden que no se aclaraban, pero sí los intervalos menores. Vamos con la segunda menor. Ahora sí la tenemos que aclarar. Es una segunda menor que se da entre las notas mi y fa, entre el tercero y cuarto grado de la escala mayor. Luego tenemos una cuarta justa, como dije anteriormente, no la aclaramos, y esta cuarta justa se da entre el primero y cuarto grado de la escala mayor. Por último, elegí un ejemplo de una quinta disminuida, que sí la tenemos que aclarar. La podemos aclarar de dos maneras diferentes, ya sea con la abreviación dis o con el circulito chiquito que queda ahí casi en el límite superior del número. Fíjense que aquí, a ver si lo puedo hacer, tenemos una quinta. Si me deja, claro. Bueno. De si a do una segunda, de do a re una tercera, de si a re una tercera, una cuarta, hasta llegar a una quinta. Este intervalo, bueno, ya lo vamos a ver, tiene muchas contradicciones porque también lo podemos pensar como una cuarta aumentada. Pero en este caso, con esta inversión, empezando desde si, nos da una quinta disminuida. Bueno, eso sería todo. Ahora lo que les voy a mostrar, les voy a adelantar cómo van a ser los ejercicios y les voy a mostrar dos ejemplos en cada uno de los ejercicios que les voy a compartir para que hagan. Fíjense, acá hacemos una
una primera parte del ejercicio con los intervalos melódicos. De re a fa tenemos una distancia de tercera. Tenemos que aclarar el intervalo con el número, la condición del intervalo, que en este caso la tenemos que aclarar porque es una tercera menor, entonces lleva la M minúscula. Y también tenemos que aclarar la dirección con una flechita ascendente. Porque en los intervalos melódicos la dirección es muy importante, no podemos dejarlo de lado. Lo mismo sucedería con este intervalo, que es una cuarta justa ascendente. No aclaramos que es justa, como dijimos anteriormente, pero sí la dirección ascendente. Y ahora les muestro cómo van a ser los ejercicios, pero con los intervalos armónicos. Aquí la cuestión de la dirección no tiene sentido, así que no les voy a pedir ninguna flechita, pero sí que aclaren el tipo de intervalo. En este caso, como es una tercera, no aclaramos nada a la derecha, y en este caso, como es una cuarta justa, tampoco aclaramos nada. Esos serían los dos ejercicios y se verían así en el archivo que les voy a pasar en PDF para que los hagan. Ustedes se los pueden imprimir, hacerlo y después sacar una foto y enviármelo, o si se las arreglan, mucho mejor, lo editan y me mandan una captura. Esto sería con los intervalos melódicos y esto sería con los intervalos, bueno. Eso sería todo. Así que espero que puedan ver el video todas las veces que sea necesaria y nos estamos viendo pronto. Espero también las tareas, claro. Así que seguimos en contacto.